También hay muchos ejemplos, por ejemplo, las cuevas del Tallón, ¿se dice? ¿O del De los Tallón? tallos. De los Los de los Tallos. tallos. Eh, Eso y sí que bueno, da para o las largo. pirámides incluso. Sitios que Que su no tiene como existencia tiene una explicación. explicación rara. ¿Tú has estado ahí? Hmm. ¿Crees que ha habido una civilización previa superior a nosotros? ¿O cómo ves tú eso? Hombre, a ver, Bueno, explica qué es la cueva de los Tallos, porque... la Cueva de los Tallos es un lugar en Amazonas, en la parte de Ecuador, que históricamente en las últimas décadas, los últimos siglos, era parte de los territorios Shuar, que es uno de los grupos indígenas, que protegían esa entrada de la cueva, que era sagrada para ellos, y ellos solo bajaban allí para comer. Los tallos son unos pájaros que hay ahí, entonces bajaban para comer. Es una entrada muy fuerte, muy impactante ya, porque básicamente es un agujero vertical, pero vertical como un cilindro completamente vertical, de 60 metros. Y hay que rapelarlo. Entonces ellos básicamente lo que hacían era una especie de lianas, como Ya, ahí enredaderas. lo tenemos, creo. Eso es. Ese es uno de los puntos que más ha dado al misterio. Es la entrada justo. Tú haces un rappel vertical de unos 60 metros, haces otro rappel de 3 o 4 metros y llegas ahí, que es el arco de Moritz. Y como veis parece que está tallado, ¿no? O sea, eso está a 60 metros hacia abajo. Sí, en total unos 70 metros hacia abajo de este hueco y hacia un costado. Y de repente cruzas ese arco y se abre una galería enorme, 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 pero igual de, no te sé decir en metros exactos, pero fácilmente 20, 30 metros de alto, muchos metros de alto. Y empiezas a bajar, 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 bajar. Hay mucho tipo de... Hay en torno a 5 cuevas, a 5 entradas de la cueva que se han encontrado y hay quien dice que se conecta... Hay todo tipo de leyendas, con las Galápagos, con Bolivia, con Colombia. Pero básicamente Moritz fue un explorador que entró allí por la llamada de un indígena que vio algo raro. Los indígenas bajaban solo con antorchas o con sistemas de iluminación muy básico para poder ver, para cazar tallos y ya. Y básicamente empezaron a ver cosas que no cuadraban y que no eran de su cultura. Y llamaron al explorador este, quien vino y supuestamente encontró una biblioteca metálica que la llaman, que es una especie de placas con escrituras que pareciera que podían contar cómo era la vida antes del diluvio, que el diluvio universal, lo de la Biblia, del gran Sí. diluvio y tal, es algo que se cuenta en todas las culturas, en la India, en África. Entonces, no sé hasta qué punto, pero mínimo unas lluvias muy fuertes que hicieron retroceder a los pueblos hacia las montañas, Hugo. debió pasar. Y respecto a civilizaciones antiguas, a ver, hay muchos indicios de que la historia no es tal y como la cuentan, de que hay ciertos puntos, de que la evolución básicamente no ha sido lineal, de que no ha sido ir ascendiendo poco a poco, sino que ha habido saltos en la historia en los cuales, pues eso, lineal no está tan claro que haya sido y que no haya habido otras civilizaciones a la altura a nivel tecnológico de la nuestra, no lo sé, pero a la altura de la nuestra en capacidades de conciencia, de ética, de moral, pues no lo sé. Hay gente que relaciona todo esto con conexiones con algo de fuera del planeta y otros con civilizaciones antiguas. ¿Y Ese es de la cueva, eso es. qué conclusión sacas tú? O sea, ¿qué lógica le puedes ver o cómo...? Es que yo, por ejemplo, no he visto esas placas metálicas y nunca se encontraron. La realidad es que atrajo a Armstrong, por ejemplo, el astronauta que también, si no nos vamos a lo conspiranoico, estuvo en la Luna. 2 o 3 años más tarde encabeza la expedición en la cual se entra a esa cueva. O sea, Entonces, esas placas no se sabe su existencia, pero no han sido encontradas ni fotografiadas ni nada. Moritz es este explorador que las encontró y supuestamente las taponó un túnel que se llegaba allí. Es que es una zona de galerías. Y de hecho ni siquiera está tan claro que sea en la propia entrada de la cueva, sino igual otra galería como de la selva. Entonces supuestamente él bloqueó la entrada para que no se encontrara y después cuando fueron ¿Por allí... tocar los cojones o qué? Es que son partes de la historia que yo no entiendo bien, porque supuestamente avisó de que había eso. Ya. Y a la vez bloqueó para que no se encontrara. Entonces, si tú no quieres que se Un encuentre... No, cabronazo. que era un tesoro, pero bueno. Es que si tú no quieres que se encuentre, no avisas a nivel mundial de eso. Entonces, lo que sí sé yo es que algún indicio interesante e importante debía de haber porque se movilizó al ejército de Ecuador y diferentes personas de diferentes lugares, la expedición llevada por británicos, si no me equivoco. Armstrong es uno de los que la encabeza también.
y terminan entrando, iluminan todo, toda la cueva la iluminan entera y sacan de la cueva 2 cajas negras en helicóptero y no dejaron que nadie viera qué es lo que había ahí. Entonces yo, por la vez que he estado ahí, otras que he ido luego, tengo relación con la familia que vive allí en la entrada, en la misma entrada de la cueva desde antes de eso. Entonces, esto sé que es verdad, que se trabajó con el Ejército Nacional de allí y que sacaron 2 cajas y ni ellos pudieron ver qué es lo que había. Entonces, ¿que con qué civilización se conecta eso? Pues no lo sé. Que hay estructuras como ese arco de Moritz que pareciera hecho que pareciera tallado, por lo menos. Sí lo parece. Si lo es, pues no lo sé. Pero hay ciertas cosas, es decir, no es un rumor, no es un mito, una leyenda y ya está. Mira, ahí lo vemos también. Ese es el arco de Moritz. ¿Diréis que está tallado eso? Estos son 60 y pico metros. Eso está en las profundidades de una montaña en mitad del Amazonas. Y eso no es posible que en otro momento de la historia estuviese en un acceso más fácil. No lo parece. Yo para llegar allí tengo que salir de una ciudad del sur del país, entrar por el río y encima de esa montaña, la selva del Amazonas suele ser bastante más plana, pero esta selva está cerca de las montañas, entonces es plena montaña. Y son como 5 horas caminando por las montañas, sube y baja, y llegas hasta allí. Y es literalmente en mitad de la selva un agujero negro, así, un hueco negro. Pues nada, para caerte por ahí. O sea, es un hueco negro y ya está. Y hay otras entradas también que se supone que conectan por otros lugares, pero esto es como la entrada principal en donde se llevó a cabo la expedición esa y tal. Entonces, a ver, parece Todo tallado. el Rarillo. rappel hasta abajo, que son 5 minutillos, 10 minutos buenos. Sí, la primera vez que he ido fue hace 3 años y por ese entonces tú tenías que rapelar todavía. Yo, la realidad es que no había hecho un rappel en toda mi vida, pero tenías que ir rapelando tú. Y además, pues yo con una mano en la cuerda soltando y con otra con la cámara, ¿no? He vuelto Así ahora... tú vas con doble dificultad normalmente. Sí, para todo en general, el tema de la cámara suele ser un handicap bueno. Volví hace unos Hay meses... GoPros, te lo digo. Bueno, de hecho no tengo... De hecho, ahora que lo digo, eso no sé si lo grabé con GoPro. Puede ser que lo grabara Te con pones en GoPro. el pecho ahí. El tema es que ahora... Eso es igual sí que lo grabé con GoPro en el pecho, sí. El tema es que volví ahora porque, bueno, ahora mismo desde hace unos meses estamos trabajando también en una, bueno, empresa de viajes, digamos. Para que Te me iba a entendáis. preguntar sobre eso luego, tío. Pero... Sí, pues básicamente volvimos como parte de eso, en las cuales yo lidero alguna de las expediciones y aquí pues el único que conocía esa cueva era yo, entonces fuimos en junio de este año. Y para ese entonces ya más personas están conociendo el lugar y habían hecho una especie de rappel asistido, en la cual había como una polea en la roca de enfrente y sin más, la gente de fuera o sea, que te van soltando. Entonces ahora mismo entrar es muy sencillo, porque te dejas caer al vacío si no te da miedo la altura, te van soltando y ya está. Y hay bloqueos en los sistemas estos, entonces a no ser que la cuerda se parta por la mitad, que una cuerda de escalada que se parta por la mitad es muy raro. Antes era más guapo, para mí antes era bastante más guapo. Ya es algo comercial, ya no tiene ¿Y sentido. cómo llegas a estos leyendas, bulos, etcétera? ¿Cómo te llegan? Porque aunque hagas mucho research, habrá cosas a las que has ido que es solo de boca a boca, de gente que sepa que son gente de ahí autóctona. Hombre, es que a ver, del punto del que yo parto es que a mí me gusta mucho todo esto y que lo interesó, o sea, que lo investigo por el interés mío personal de que me mola mucho eso a nivel indígena, de zonas súper perdidas que ha visitado poca gente, también de zonas así con cierto misterio, digamos. Entonces, la gente me pregunta muchas veces que cómo decido a qué país voy a ir o cómo investigo en qué país. La realidad es que yo más o menos, obviamente no sé todo lo que hay en todo el planeta, pero tengo bastante registro ya de lo que hay en muchos países y no en casi todos. Sé más o menos cada país por lo que se conoce, por lo que no, qué me puedo encontrar, qué no, qué fácil va a ser, qué peligroso va a ser. Entonces, planes tengo millones. Y la realidad es que cuando se me libera un espacio en el calendario no tengo que buscar a ver qué hago, sino tengo que elegir una de esas cosas que tengo ya miradas. En los viajes también muchas veces investigo y descubro cosas que lo hago más tarde, después. Por eso también, si he estado en 50 y pico países, como decíamos antes, Repite, está bien, ¿no? Eso de volver. repito muchísimo.